Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Lucía Martín y durante años creí que mi vida era como una de esas novelas sin sobresaltos, una historia sencilla donde el amor bastaba para sostenerlo todo, pero ahora, al mirarme al espejo, ya no reconozco a la mujer que fui. Tengo 35 años, y hace 10 me casé con Javier, un hombre que juró amarme hasta el último aliento, con la voz firme y los ojos encendidos de pasión, frente a Dios y nuestras familias. Elegimos una vida sin extravagancias, un departamento modesto en las afueras, y tardes de domingo con películas y risas compartidas. Yo trabajaba como maestra de primaria, él en una empresa de seguros, y juntos construimos una rutina que me hacía sentir segura, protegida, amada. No éramos ricos ni teníamos grandes ambiciones, pero lo que nos unía parecía fuerte, inquebrantable, casi sagrado. Hoy, sin embargo, al recordar esos días, algo dentro de mí se rompe, porque no sabía que el amor también podía esconder veneno. Siempre pensé que nuestro matrimonio era estable, no perfecto, pero sí construido sobre bases sinceras. No necesitábamos joyas ni viajes exóticos para ser felices, con una pizza casera y su mano sobre la mía, el mundo parecía estar en paz. Javier solía despertarme con besos en la frente y preparar el café antes de irse al trabajo. En las noches, hablábamos de cosas pequeñas, el perro del vecino, una serie nueva, el precio del aceite. Yo creía que eso era amor real, constante, simple y verdadero. Pero hace unas semanas, algo comenzó a torcerse, casi imperceptible, como una corriente fría que entra por una rendija y va apagando el calor sin que te des cuenta. Javier ya no me miraba como antes, ni me tocaba como antes, ni me hablaba como antes. Había en su voz una prisa, una distancia, un tono que me hacía sentir fuera de lugar en mi propia casa. Dejó de hacer preguntas sobre mi día, y cuando yo hablaba, su atención parecía en otro sitio. Empecé a preguntarme si había hecho algo mal. Las cenas se volvieron momentos de incomodidad, donde los cubiertos hacían más ruido que nuestras voces. Yo servía la comida con una sonrisa tensa, intentando rescatar algo de nosotros, pero él apenas comía y siempre tenía prisa por irse al despacho. Las risas desaparecieron sin que nos despidiéramos de ellas, como si nunca hubieran existido. Sus ojos, que antes me desnudaban con ternura, ahora pasaban por mí como si fuera una sombra. A veces, el silencio dolía más que cualquier palabra cruel. Cuando por fin reuní el valor para preguntarle si todo estaba bien, si había algo que yo no sabía, su respuesta era siempre la misma: es el trabajo. Me lo decía sin mirarme, sin detener lo que hacía, como si no mereciera más explicación. Cada vez que lo decía, sentía que una parte de mí se encogía un poco más. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque aceptar otra cosa habría sido abrir una herida que aún no estaba preparada para enfrentar. Pero su voz ya no sonaba cansada, sonaba vacía. Fue entonces cuando empecé a notar su obsesión repentina con el móvil, ese aparato que antes olvidaba en cualquier rincón de la casa. Ahora lo llevaba consigo hasta el baño, lo ponía bajo la almohada por las noches y lo mantenía en silencio. Si sonaba, salía del salón para contestar, como si yo no pudiera o no debiera escuchar. Nunca lo dejaba cargando lejos, y hasta desactivó las notificaciones de la pantalla. Fue imposible no sentir que escondía algo. Un día, sin querer, pasé cerca mientras él usaba el móvil y vi cómo bloqueaba la pantalla con una rapidez instintiva, casi como si yo fuera un ladrón. Su expresión cambió, se tensó, como si me hubiera atrapado en medio de un crimen. Fingí no haber notado nada, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa reacción no era la de alguien que solo revisa correos del trabajo. Empecé a observarlo con otros ojos, y el amor se fue tiñendo de desconfianza. Por las noches, fingía dormir solo para ver qué hacía, y lo vi varias veces escribiendo en la oscuridad, con la cara iluminada por la luz tenue del móvil. Sus dedos se movían rápido, y su expresión era concentrada, incluso nerviosa. No eran correos, ni chats de grupo. Escribía como quien tiene algo prohibido entre las manos. Cuando escuchaba que yo me movía, apagaba el móvil de inmediato. Yo cerraba los ojos, pero el alma se me iba abriendo en dos.
Empecé a vivir en un estado de alerta constante, con el pecho apretado y el estómago revuelto cada vez que lo escuchaba llegar. Algo dentro de mí gritaba que aquello no era normal, que no era solo una etapa. Pero, ¿cómo acusar a alguien sin pruebas? ¿Cómo enfrentar lo que no se puede tocar? Lo observaba como se observa a un desconocido peligroso, con cautela, con miedo, con una mezcla amarga de rabia y amor. El presentimiento se hizo parte de mí, como una sombra que no me soltaba. Y entonces, una mañana como cualquier otra, ocurrió algo que cambió el curso de todo. Estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché un golpe seco en el suelo del salón. Me asomé y vi a Javier agachado, maldiciendo por lo bajo, con su móvil roto entre las manos. Lo había dejado caer, y al levantarlo, el cristal estaba completamente agrietado. Me miró con fastidio, como si yo tuviera la culpa de que sus secretos hubieran tocado el suelo. El teléfono ya no encendía, ni respondía a ningún botón, y Javier, desesperado, empezó a golpearlo contra la palma de la mano como si eso fuera a arreglarlo. Se puso de pie furioso, murmurando que lo llevaría a reparar cuanto antes. Yo me ofrecí a ayudar, pero me fulminó con una mirada helada. Tomó su chaqueta y salió de casa sin despedirse, dejando atrás un silencio más pesado que nunca. No sabía qué había dentro de ese móvil, pero por primera vez quise saberlo todo. Cuando volvió esa noche, traía el rostro endurecido, las cejas fruncidas y un silencio que pesaba como plomo. Respondía con monosílabos y ni siquiera tocó la cena que le había preparado. Maldijo por lo bajo varias veces, como si el universo entero conspirara contra él. Yo solo lo observaba, intentando descifrar si su enojo era por el teléfono, o por algo mucho más profundo. En su mirada no había cansancio, había frustración, rabia contenida y algo que no quise nombrar, miedo. Al día siguiente, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, me dijo sin mirarme que llevaría el móvil al taller de reparación después del trabajo. Yo asentí, fingiendo que me daba igual, aunque por dentro ya comenzaba a trazar preguntas que no podía detener. Me pareció extraño que no lo hiciera antes, siendo algo tan importante para él. Lo metió en una pequeña bolsa y lo guardó como si llevara un tesoro frágil. Yo ya no tenía dudas, algo en ese teléfono podía cambiarlo todo. 2 días después, mientras yo preparaba clase para mis alumnos, me llamó por teléfono con un tono tranquilo, casi indiferente. «Cariño, no voy a poder pasar por el taller, ¿podrías ir tú a recoger el móvil?», me dijo, como si me estuviera pidiendo pan. Me congelé, porque nunca me dejaba tocar ese aparato ni por accidente. Dudé unos segundos, pero logré decir que sí, con voz temblorosa. Cuando colgó, sentí como el corazón me golpeaba dentro del pecho como un tambor de guerra. Antes de salir para el trabajo, me entregó una hoja arrugada con los datos del taller y me dijo: «No te preocupes, solo diles que eres la esposa de Javier Ruiz». Lo dijo con naturalidad, como si nada importara, como si no ocultara nada. Sonrió de forma forzada, sin mirarme a los ojos, y me dio un beso en la mejilla que se sintió más frío que un adiós. Por primera vez sentí que me estaba poniendo una máscara delante. Y por dentro, yo ya no confiaba en nada. Durante todo el camino hasta el taller, no pude dejar de pensar en lo extraño que era que me pidiera algo así, el que siempre protegía su móvil como si fuera parte de su cuerpo. Me pregunté si realmente confiaba en mí o si no tenía otra opción. Algo no encajaba, algo estaba fuera de lugar, como una nota desafinada en medio de una canción. Aún así, seguí conduciendo, impulsada por una mezcla de ansiedad y una intuición que me gritaba que no diera media vuelta. Era ahora, o nunca. Cada semáforo en rojo parecía una señal del destino, una advertencia que yo no sabía interpretar. Miraba por la ventana y todo me parecía ajeno, como si estuviera en una ciudad desconocida, viviendo una vida que ya no era mía. Llevaba las manos apretadas al volante, como si soltarlo fuera a hacerme caer. Aquel trayecto, que apenas duraba 15 minutos, me pareció eterno. Cuando por fin aparqué frente al local, tuve que quedarme un momento sentada, respirando hondo, antes de entrar. Un chico joven, de rostro pálido y ojeras marcadas, salió del fondo del local en cuanto escuchó el timbre de la puerta.
Me miró con desconfianza al principio, como si no esperara a nadie. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, sin mucha energía. Le di el nombre de Javier Ruiz, y al oírlo, cambió por completo, su espalda se tensó y sus ojos se volvieron serios. Supe, en ese instante, que algo no estaba bien. Y él también lo sabía. El técnico me miró durante varios segundos antes de hablar de nuevo, como si estuviera dudando si debía decir algo más. ¿Es usted la esposa de Javier Ruiz?, preguntó finalmente, con una voz tan baja que casi no pude oírla. Asentí, aún sin entender qué estaba pasando, con un nudo formándose en la garganta. El chico tragó saliva y miró hacia la parte trasera del local, como buscando confirmación invisible. Luego volvió a mirarme con una expresión completamente distinta, miedo. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible me envolviera. Todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Supe, con una certeza inexplicable, que estaba a punto de escuchar algo terrible. El corazón me latía en los oídos y las manos comenzaron a sudarme. ¿Por qué está tan nervioso?, le pregunté, intentando sonar firme. Él no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada, y después, muy despacio, me lo dijo. Señora, cancele las tarjetas, cambie las contraseñas y huya de inmediato. Esa fue su frase, seca, contundente, como un disparo al alma. Me quedé paralizada, sin entender, sin saber si aquello era una broma macabra o el principio de una pesadilla. ¿Qué ha visto?, le pregunté, sintiendo que el suelo comenzaba a tambalearse bajo mis pies. Él no respondió al instante, solo caminó hasta el mostrador, sacó el móvil reparado, y me lo mostró. Y lo que vi allí me rompió por dentro. Me quedé inmóvil, sin comprender del todo lo que acababa de escuchar. ¿Por qué dice eso?, logré preguntar, sintiendo como la voz me temblaba más que las manos. El técnico no me miraba directamente, como si temiera herirme con la verdad. A mi alrededor, el taller parecía desvanecerse, reducido a un zumbido lejano. Sentí que algo muy oscuro se estaba abriendo ante mí, algo que iba a cambiar mi vida para siempre. El chico respiró hondo, se pasó una mano por el cuello y encendió la pantalla del móvil con cuidado, como si sostuviera una bomba a punto de explotar. «Mire usted misma», murmuró. En la pantalla aparecieron mensajes recientes, conversaciones privadas llenas de nombres, fechas y promesas. Él no añadió nada, me dejó ver. Y en ese instante, el aire se volvió pesado, y mi mundo comenzó a resquebrajarse. Había mensajes con una mujer llamada Sara, palabras cargadas de pasión y planes compartidos que me resultaban insoportables de leer. Ella le decía que lo amaba, que no aguantaba más, que lo quería solo para ella. Mis ojos corrían por las frases, incapaces de detenerse, mientras el corazón me golpeaba el pecho con violencia. Todo lo que yo creía conocer se desmoronaba frente a una pantalla. Javier tenía otra vida, y otro amor. Entre los mensajes, uno destacó sobre todos: «No puedo esperar más, ¿cuándo lo harás?». Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me dejó sin aire. No entendía a qué se referían, pero la pregunta me heló la sangre. El técnico me observaba con lástima, como si supiera lo que vendría después. Seguí deslizando el dedo, temblando, hasta encontrar la respuesta de Javier, y entonces lo comprendí todo. Pronto. Ya he comprado las gotas. Diré que fue un infarto. Esa línea se grabó en mi mente como una cicatriz ardiente. Me llevé la mano a la boca, intentando contener un grito que no salió. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. El técnico me ofreció ayuda, pero yo solo podía mirar la pantalla, incapaz de asimilar que el hombre con el que dormía planeaba mi muerte. Quise cerrar los ojos, pero el horror seguía allí. Sentí como el cuerpo me temblaba entero, desde los dedos hasta la voz. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y tuve que agarrarme al borde del mostrador para no caer. Todo giraba a mi alrededor, pero en mi cabeza solo resonaba una palabra: infarto. Quise pensar que era un error, una broma cruel, una conversación sacada de contexto.
Pero el miedo no deja lugar para mentiras, el miedo reconoce la verdad aunque duela. El técnico continuó revisando los archivos del teléfono, y entre las imágenes encontradas apareció una fotografía de un documento. «Mire esto», dijo con voz baja. Era una póliza de seguro de vida recién contratada, y mi nombre aparecía claramente como beneficiaria. Noté que el aire se escapaba de mis pulmones mientras leía. Javier había planeado todo con precisión, amor, traición y muerte, en una misma jugada. Allí estaba, frío, innegable, Lucía Martín, beneficiaria, Javier Ruiz Álvarez. Sentí una mezcla de repulsión y vértigo, como si el alma quisiera salirse del cuerpo. Aquello no era solo una infidelidad, era una sentencia firmada. Yo era su inversión, su salida, su cifra en un papel. Nunca imaginé que mi nombre, el mismo que él decía con ternura, acabaría siendo parte de su plan para matarme. En la parte inferior del documento, el monto brillaba como un insulto, 300.000 euros. El técnico me explicó que la póliza se había firmado hacía apenas 2 meses, y yo recordé cómo Javier insistió en que actualizáramos nuestros papeles, por seguridad. Todo encajaba con precisión enfermiza. Lo había planeado todo mientras me abrazaba cada noche. En ese instante, entendí que si no salía de allí, podía ser demasiado tarde. El chico, al verme pálida y con los labios secos, me ofreció un vaso de agua que apenas pude sostener. Mis manos temblaban tanto que el cristal tintineaba contra mis dedos. Bebí un sorbo y sentí el sabor metálico del miedo en la lengua. No podía pensar con claridad, solo quería correr, desaparecer, borrar cada recuerdo de ese hombre. El técnico me miró con compasión, consciente de que acababa de salvar una vida sin proponérselo. Con las manos todavía temblorosas, saqué mi propio móvil y comencé a fotografiar cada conversación, cada captura, cada prueba que demostrara lo que estaba viendo. El técnico me observaba en silencio, comprendiendo la urgencia de mi gesto. Sentía que si no guardaba esas imágenes, la verdad se borraría con el siguiente respiro. Cada clic del obturador era como una pequeña victoria contra el miedo. Sabía que ese era el primer paso para salvarme. Cuando terminé, apenas pude articular palabra, pero logré decirle gracias con una voz quebrada que casi no me pertenecía. El chico asintió, sin buscar protagonismo, consciente del peso de lo que acababa de compartir conmigo. Le di la mano y sentí su pulso agitado, tan humano como el mío. Me miró con ojos llenos de compasión, pero también de advertencia. En ellos leí que no debía perder ni un segundo más. Salí del local sin mirar atrás, con las piernas rígidas y el corazón desbocado, temiendo que Javier pudiera aparecer en cualquier momento. El aire frío me golpeó el rostro, pero apenas lo sentí, estaba atrapada en una especie de niebla espesa hecha de miedo y urgencia. Caminé rápido, casi corriendo, hasta el coche. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que alejarme. La palabra huir era lo único claro en mi mente. Conduje de vuelta intentando controlar el temblor de mis manos, repasando mentalmente cada detalle del descubrimiento. Cuando aparqué frente a casa, respiré hondo varias veces antes de atreverme a entrar. Todo parecía igual, como si nada hubiera pasado, pero yo ya no era la misma. Crucé el umbral con cautela, temiendo que él estuviera allí. El silencio del salón se sintió más amenazante que nunca. Sobre la mesa dejé su teléfono reparado, cuidadosamente, como si fuera un objeto contaminado. Quería que todo pareciera normal, que no sospechara nada. Observé aquel aparato un instante, sabiendo que dentro de él se escondía su culpa y mi salvación. Me costó no lanzarlo por la ventana o romperlo de nuevo. Pero la prudencia me mantuvo fría, era mejor fingir que nada había cambiado. Subí las escaleras con el corazón en la garganta y empecé a hacer la maleta sin pensar demasiado. No podía quedarme una noche más en esa casa, cada sombra me parecía una amenaza. Metí lo justo, algo de ropa, mis documentos, el móvil y el cargador. No lloré, no grité, solo me movía rápido, guiada por una calma extraña. A veces la supervivencia no grita, actúa. Cuando terminé de guardar todo,
me senté en el borde de la cama y escuché. No había ruido, ni pasos, ni voces. Solo el zumbido del reloj marcando los segundos, como un recordatorio de que debía irme ya. En ese silencio comprendí que el amor había muerto mucho antes de que yo lo supiera. No sentí pena, sentí alivio, era hora de salvarme. Marqué el número de mi madre con los dedos helados y, cuando respondió, no pude contener un sollozo. Mamá, necesito ir a casa. No preguntes, por favor, le dije, intentando sonar serena. Ella percibió el miedo en mi voz y no insistió. Me dijo que me esperaba con la puerta abierta, como siempre. Colgué y me quedé un momento con el móvil en la mano, respirando despacio, preparándome para el último paso. Aquella noche dormí en mi antigua habitación, la misma donde soñaba con un futuro que ahora me parecía ingenuo. Mi madre no dijo nada, solo me abrazó con una ternura que me rompió por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, una paz frágil pero real. Sabía que no estaba a salvo del todo, pero al menos estaba lejos de él. Cerré los ojos y me permití descansar, aunque fuera solo unas horas. Al amanecer, sin desayunar siquiera, me vestí y fui directamente al banco. Cada paso era una afirmación, estaba viva, y quería seguir estándolo. Entregué mis documentos con firmeza y pedí hablar con un gestor. No iba a permitir que Javier siguiera teniendo acceso a mi dinero, ni a mi vida. Era el comienzo de mi defensa, el primer acto real de libertad. En el banco expliqué que necesitaba bloquear las tarjetas y cerrar todas las cuentas compartidas de inmediato. El empleado me miró sorprendido, pero mi rostro no dejaba lugar a dudas. Cada firma que estampaba en los formularios era un corte más con mi pasado, una línea que separaba la vida del peligro. Pensaba en Javier, en su rabia cuando descubriera lo que había hecho. No me importaba, por primera vez, no tenía miedo. Después de salir del banco, fui directamente a la comisaría, sosteniendo el móvil con las pruebas como si llevara un corazón ajeno entre las manos. Conté lo esencial al oficial de guardia, que me condujo a una sala aparte. Me temblaba la voz, pero no retrocedí. Sabía que si guardaba silencio, le estaría entregando mi destino. Y yo ya había aprendido que el silencio mata. Ante la gente que tomó mi declaración, mostré las fotos, los mensajes, las capturas de la póliza. Le relaté todo, las gotas, el seguro, las conversaciones con Sara, el plan frío y meticuloso. Cada palabra salía de mí como una descarga eléctrica. Me miraba con incredulidad y horror, pero también con respeto. Cuando terminé, sentí que el peso que cargaba sobre el pecho empezaba, al fin, a ceder. Los agentes se miraron entre sí, sin saber muy bien qué decir al principio. Uno de ellos tomó el teléfono con cuidado, revisó las pruebas y frunció el ceño. «Esto es grave, muy grave», murmuró. En pocos minutos ya estaban imprimiendo copias, sellando documentos, iniciando un protocolo urgente. Yo observaba todo desde mi asiento, con la mente nublada y una sola certeza: había hecho lo correcto. Esa misma tarde solicitaron una orden de protección para mí, y un patrullero me acompañó de vuelta a casa de mi madre. Me explicaron que Javier sería notificado en breve y que debía evitar cualquier contacto con él. Escuchar su nombre me provocó un escalofrío. Agradecí en silencio aquella red de seguridad que ahora me rodeaba. Por primera vez en días, sentí que alguien me creía. Aún con protección, las noches seguían siendo una batalla contra mis propios pensamientos. Cualquier ruido me hacía sobresaltar, cualquier sombra me parecía su figura. Mi madre intentaba distraerme, pero yo apenas dormía. Vivía con la sensación de que, en cualquier momento, él aparecería para terminar lo que no había podido lograr. El miedo es un huésped que no se va fácilmente. 2 días después, me llamaron desde la comisaría. Javier había sido notificado y, según me dijeron, se quedó pálido, sin palabras, cuando le informaron de la denuncia. No intentó llamarme ni aparecer por casa, lo cual me inquietó aún más. Sabía que su silencio no significaba aceptación, sino cálculo. Era un hombre que no soportaba perder el control.
Y ahora todo su mundo se derrumbaba. Una semana después supe que había dejado nuestro piso y se había mudado con su amante. Lo confirmé a través de un vecino que me escribió con cautela. No sentí dolor, ni rabia, solo una extraña calma. Era como ver una puerta cerrarse lentamente, sin ruido, pero con un eco definitivo. Lo que un día fue hogar, ya solo era escenario de una mentira. La fiscalía abrió un caso por intento de homicidio y fraude a las aseguradoras. Me citaron varias veces para ampliar la declaración y entregar copias certificadas de las pruebas. Los agentes trabajaban rápido, sabían que cada día contaba. Mientras tanto, yo intentaba recomponer mi vida, aunque el pasado aún me perseguía en sueños. No buscaba justicia por venganza, sino por dignidad. Cuando detuvieron a Sara, la mujer negó todo al principio, diciendo que los mensajes estaban manipulados. Pero las pruebas eran demasiado claras, y su rostro lo delataba. Intentó culpar a Javier, luego retractarse, luego llorar. Yo observé las noticias desde casa, con un nudo en el estómago. Era extraño ver sus caras en televisión, dos personas que habían compartido mi cama, mis días, mi vida, convertidas ahora en acusados. Cada captura de pantalla, cada mensaje guardado, cada imagen del contrato se convirtió en una pieza clave dentro del caso. Los peritos confirmaron que no había manipulación alguna, y su validez fue incuestionable ante el juez. El teléfono, que un día fue símbolo de sospecha, ahora era mi escudo. Mientras tanto, Javier y Sara se hundían en contradicciones. Lo que intentaron esconder en la oscuridad, ahora ardía bajo la luz de la justicia. El día del juicio llegó como una tormenta contenida. Me senté en la sala con el corazón encogido, rodeada de abogados, funcionarios y miradas curiosas. Javier entró esposado, con la misma camisa que yo le había regalado años atrás, y sus ojos vacíos evitaron los míos. Sara se sentó a su lado, más pálida de lo que imaginaba. Nadie dijo mi nombre en voz alta, pero yo lo sentía retumbar en cada rincón del tribunal. Tras horas de declaraciones, pruebas leídas y silencios más elocuentes que cualquier palabra, el juez se levantó para anunciar la decisión. Todo se detuvo, incluso el aire. Culpable, dijo con voz firme, por tentativa de homicidio y fraude documental. Un murmullo recorrió la sala, mientras Javier apretaba los dientes y Sara se derrumbaba en lágrimas. Yo no lloré, no grité. Solo bajé la cabeza y respiré por primera vez sin miedo. 15 años de prisión. Esa fue la condena que cayó sobre el hombre al que había amado, al que había confiado mi vida. No mostró ni una palabra de arrepentimiento, ni una mirada de disculpa. Solo frialdad, como si aún creyera tener razón. La justicia fue lenta, pero llegó como una llama que purificaba. Salí de la sala sin volver la vista atrás, decidida a no cargar nunca más con su sombra. Cuando crucé la puerta del juzgado, sentí como el peso que me aplastaba el pecho se disolvía poco a poco. No fue euforia, fue un alivio denso, silencioso, como cuando te despiertas de una pesadilla larga. Por fin, estaba viva de verdad. Caminé por la acera sin rumbo, sintiendo el sol en la cara como si fuera la primera vez. Nadie sabía quién era yo, y eso, por fin, me hacía libre. Pasaron unos días antes de atreverme a volver al taller. Quería darle las gracias a aquel chico que, sin buscarlo, me había salvado la vida. Cuando me vio entrar, se quitó los auriculares y sonrió tímidamente. Le extendí la mano con fuerza, con gratitud, con algo que parecía cariño. No sé cómo agradecerte lo que hiciste, le dije. Y su respuesta me acompañará siempre. A veces, reparar un móvil es reparar un destino, murmuró, como si no supiera la dimensión de su frase. Me reí por primera vez en mucho tiempo, una risa suave, liberadora, sin dolor. Me ofreció un café, lo rechacé con cariño, pero me quedé un par de minutos más. Él no preguntó nada más, entendía que algunas heridas no necesitan ser explicadas. Me fui sabiendo que había encontrado un ángel en el lugar más inesperado. Pocos meses después, decidí dejar Madrid y empezar de nuevo en Valencia.
No fue fácil empaquetar una vida, pero tampoco quise llevar nada que oliera a él. Alquilé un piso pequeño cerca del mar, con ventanas grandes y paredes blancas. Allí todo era distinto, los olores, los sonidos, el cielo. Me prometí que esa vez, la historia la escribiría yo. Encontré trabajo en una librería de barrio, de esas donde el silencio habla más que las palabras. La dueña, una mujer amable y solitaria, me recibió sin preguntas. Pasaba los días entre páginas, historias y café caliente, sintiendo como el alma volvía a su sitio. Nadie sabía mi pasado, y yo no necesitaba contarlo. Por primera vez, el presente era suficiente. Y entonces conocí a Andrés, un cliente habitual que venía cada semana a buscar novelas de historia. Tenía una mirada tranquila, una voz pausada y una risa que no pedía permiso. Empezamos hablando de libros, seguimos compartiendo cafés, y sin darme cuenta, comencé a esperar sus visitas. No me pidió nada, solo estuvo ahí, con una paciencia que curaba. El amor, cuando es verdadero, no entra como tormenta, llega como brisa. Con Andrés aprendí que el amor no siempre nace del fuego, a veces florece del silencio compartido y la mirada que no exige. Empecé a confiar de nuevo, no porque él lo pidiera, sino porque su presencia me devolvía la calma. Me mostró que no debía tener miedo de ser vulnerable, que el pasado no me definía. Con cada gesto, me ayudó a reconstruirme, ladrillo a ladrillo. Y yo, por fin, me permití amar sin dolor. Juntos construimos un hogar sencillo, sin fantasmas ni mentiras, donde el sonido de las risas reemplazó al eco del miedo. Aprendí a dejar las puertas abiertas sin sentir amenaza, y a dormir sin mirar el reloj. Pusimos plantas en la terraza y fotos nuevas en las paredes, llenando el espacio de vida. Andrés no ocupó un vacío, construyó conmigo algo nuevo. Y eso, después de todo, era la mayor victoria. A veces, cuando suena un teléfono de madrugada, todavía me estremezco. Hay heridas que no se cierran del todo, solo se acomodan en el cuerpo como cicatrices silenciosas. Pero ya no huyo de ellas, las reconozco, las acepto, las abrazo. Aprendí que sobrevivir no es olvidar, sino seguir viviendo con lo aprendido. Y yo he aprendido a no dejar nunca más que el amor me ciegue. Hoy puedo decirlo con la voz firme y el alma en paz, aquel día no solo descubrí la verdad, salvé mi vida. No fue suerte, fue instinto, fue coraje, fue amor propio. El infierno que viví me enseñó a reconocer la luz cuando llega. Y aunque no olvido lo que pasó, ahora camino sin miedo, con los ojos abiertos y el corazón entero. Porque sobreviví. Y eso, para mí, lo cambia todo. A veces me sorprendo a mí misma sonriendo sin motivo, mientras coloco libros en la estantería o limpio los cristales del escaparate. Ya no es una sonrisa fingida ni una defensa contra la sospecha. Es una sonrisa simple, natural, de esas que brotan cuando el alma está en paz. Nadie la provoca, nace sola. Y para mí, eso es una prueba de que he sanado más de lo que creía. He aprendido a caminar sola por las calles sin mirar hacia atrás, sin temer que una sombra conocida aparezca tras un coche aparcado. La libertad tiene un sabor extraño al principio, como si no la merecieras del todo. Pero luego te acostumbras, la haces tuya, y entiendes que vivir sin miedo no es un privilegio, es un derecho. Uno que me costó demasiado, pero que ahora defiendo con uñas y alma. A veces pienso en las mujeres que aún no saben lo que ocurre a su alrededor, las que aún creen que aman a alguien que las está destruyendo en silencio. Me gustaría abrazarlas, decirles que se puede salir, que la intuición no miente, que el miedo no es una exageración. Porque yo estuve ahí. Y si hoy estoy viva, es porque decidí escuchar ese temblor que se convirtió en mi salvación. No guardo odio por Javier. Sería como permitirle quedarse dentro de mí una vez más. Lo que hizo ya no tiene poder sobre mí. No olvido, pero tampoco permito que me consuma. Le quité el control el día en que decidí hablar, el día en que dejé de preguntarme, ¿por qué yo? Y comencé a decir, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y desde entonces, cada día ha sido una respuesta. El amor,
lo aprendí a golpes, no puede doler. No puede esconderse, ni manipular, ni controlar. El amor no tiene secretos que amenazan, ni silencios que matan. El amor no hace que temas por tu vida cuando la casa se oscurece. Andrés me enseñó eso sin decirlo, con sus gestos lentos, con su forma de escuchar sin interrumpir. Y gracias a él, también aprendí a escucharme a mí misma. A veces, en las tardes tranquilas, escribo pequeñas notas en un cuaderno azul. No busco contar lo que pasó, sino recordar quién soy ahora. Escribo sobre mi nueva rutina, sobre las flores que plantamos en el balcón, sobre las charlas con los clientes. Me regalo esas palabras como quien riega una planta. Porque aunque el pasado me marcó, soy yo quien decide cómo florezco. Conservo la cicatriz, sí, pero no la escondo. Es parte de mi historia, como el acento de una voz que ha aprendido a hablar más firme. Cuando alguien me pregunta por mi vida anterior, no entro en detalles, pero tampoco miento. No me avergüenzo de haber amado, ni de haber confiado. Me avergonzaría de haberme quedado. Pero no lo hice. Y eso me salvó. Hay noches en las que me despierto sobresaltada, con imágenes borrosas y el corazón acelerado. Pero ya no me paralizan. Me levanto, bebo un vaso de agua, y vuelvo a acostarme junto a alguien que respira en paz. No me abraza para calmarme, no necesita hacerlo. Mi calma está dentro de mí. Porque aprendí que el miedo no desaparece, se doma. Y ahora soy yo quien lleva las riendas. He perdonado a la mujer que fui. Aquella que dudó de sí misma, que quiso creer, que se aferró a una promesa vacía. No la juzgo. Ella hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento. La abrazo desde aquí, desde este presente donde soy más fuerte, más libre, más mía. Sin ella, sin su valentía herida, yo no estaría aquí. Y ahora, cuando cierro la librería por la noche y salgo de la mano de Andrés, sé que no todo final feliz necesita fuegos artificiales. A veces basta con caminar en silencio junto a alguien que no te miente. A veces basta con saber que llegaste a casa y que nadie quiere verte desaparecer. A veces basta con respirar y saber que estás viva. Y eso lo es todo.